Este es un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Industria, mediante el cual sumamos esfuerzos para que un lugar con alto consumo de energía, como es el Sodre, con sus salas de teatros, pero también con lo que se ve menos a veces, por ejemplo, las escuelas, donde se forman los bailarines, donde se forman músicos, todo eso supone mucha infraestructura, duchas, lugares para ensayar. Bueno, ahí hay una gran oportunidad de hacer ahorro energético mediante la aplicación de equipos más eficientes, mediante la aplicación de tecnologías más recientes. Y obviamente los que saben de eso son el Ministerio de Industria y en particular la Dirección de Energía. Entonces lo que estamos haciendo es un convenio para que ellos nos ayuden a profundizar un proyecto en el que estamos, porque venimos tratando de mejorar los niveles de consumo de energía desde el inicio de la administración, pero bueno, ahora en el marco de este convenio vamos a poder seguir adelante con todos los apoyos técnicos y tecnológicos que son necesarios para seguir avanzando. Usted utilizaba un paralelismo con la reforma educativa cuando presentaba este tema y a propósito de eso, bueno, ya queda poquito para el comienzo de clases. Desde FENAPE se ha marcado que muchos profesores efectivos no han elegido sus horas, de alguna manera marcando que no está funcionando el sistema que se implementó. Yo no sé de dónde saca los datos FENAPES, como sacó datos enormemente imaginativos en materia presupuestal que luego no se verificaron, ahora agita las aguas con esta clase de información. Sería bueno que compartieran los datos si es que efectivamente los tienen. ¿No es ese el porcentaje, 65% de los cargos efectivos que no eligieron horas? ¿No le consta al Ministerio? No me consta. ¿Se teme una alta conflictividad a partir de esto en el comienzo de año o cree que la madurez puede de alguna manera llegar a algún acuerdo? Nosotros no buscamos ninguna conflictividad, ni desde el gobierno, ni desde ANEP como ente autónomo. Si llega a haber conflictividad, va a venir del otro lado. ¿Con qué se van a encontrar los padres ahora los primeros días de marzo cuando comiencen las clases y lleven a sus hijos a los diferentes niveles? Con nada demasiado diferente de lo que conocían, porque estos procesos de transformación son progresivos y porque deben ser progresivos, porque si uno cambia todo radicalmente de diciembre de un año a marzo del año siguiente, la gente tendría dificultades hasta para ubicarse en qué es lo que está pasando. Lo que se ha hecho es definir los grandes rumbos, es definir de alguna forma la forma general en que se va a trabajar y luego progresivamente, con mentores, con acompañamiento, con asesoramiento, se van a ir instalando nuevas maneras de hacer las cosas que son todas en beneficio de los alumnos y de sus familias. ¿Se trabajó en la formación de los docentes como se había previsto en el verano para que estén preparados los centros educativos? Se trabajó y se va a seguir trabajando y también se está trabajando en formación docente desde el sistema de becas que el Ministerio de Educación anunció el año pasado, que va a pagar una cantidad muy grande de becas por un monto como nunca se pagó en la historia del Uruguay, becas a estudiantes de formación docente que van acompañadas de cursos que los estudiantes de cuarto año de formación docente se van a comprometer a seguir y a aprobar como contraparte de haber recibido esas becas. Se está trabajando mucho, se trabajó todo el verano y vamos a seguir trabajando. Ministro, ¿qué reflexión le merece la situación del ministro de Ambiente, Adrián Peña, que bueno, de alguna manera ha sucedido un nuevo hecho respecto a los títulos universitarios? En el caso concreto pasó algo que no debió haber pasado. El responsable asumió su responsabilidad, reconoció el error, dio el paso que correspondía dar y todo eso se hizo en menos de una semana. Creo que eso es bueno remarcarlo cuando se compara con otros casos. En menos de una semana el tema quedó saldado y creo además que demuestra la buena salud y el buen funcionamiento de la coalición de gobierno. Un tema delicado, un tema doloroso, un tema de esos que nadie quiere enfrentar, se pudo manejar de la manera que correspondía hacerlo y tomar las decisiones que correspondía tomar en un clima de diálogo, en un clima de entendimiento, sin conflictos. Ahora, usted mencionaba una cosa que es verdad y tal vez a mí me preocupa más que el caso concreto y es la frecuencia con la que están ocurriendo esta clase de fenómenos. Algunas de manera muy visible, que son las que se ven en el sistema educativo, en el sistema político, perdón, otras de manera menos visible, pero sabemos qué pasa. Creo que de algún modo los uruguayos como sociedad hemos perdido un poquito los puntos de referencia
respecto de la importancia que tiene un título universitario y respecto de el significado que tiene haber hecho todo lo necesario para obtener un título universitario. Un título universitario, para obtenerlo, supone mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio, mucha renuncia a tiempo con la familia, al disfrute. En general, la gente que consigue un título universitario lo hace al final de un camino largo y duro. Y no tomarnos en serio como sociedad el tema de los títulos, de algún modo es no tomarse en serio y no reconocer ese esfuerzo. Entonces, ministro, justamente el ex fiscal Jorge Díaz habla de que se tendría que penalizar cuando se miente sobre un título en un cargo público. Mire, las cuestiones jurídicas las dejo de lado porque no es mi tema. Lo que sí digo es, cuando esta clase de situaciones se repite, tenemos un problema como sociedad. Y creo que ahí el sistema político, los comunicadores, la gente que está en el mundo académico debería, de algún modo, encender las luces de alarma y decir, tenemos que hablar más de esto, tenemos que ser conscientes de que esto es algo que no está bueno, que no está bueno para quienes hacen el esfuerzo de terminar sus estudios universitarios, pero que además que no está bueno para nadie como sociedad. Y ojalá que episodios tristes como este y como tantos otros nos ayuden a los uruguayos a recapacitar y nos ayuden a darnos cuenta que no le estamos dando tal vez suficiente importancia a algo que la tiene y mucha. ¿Usted daba clases de ética en la universidad? ¿Esto es un problema ético detrás de lo que ocurrió con Peña? Siempre hay, en todas las acciones humanas hay una dimensión ética. Eso es lo que nos caracteriza a los seres humanos. Por eso creo que fue interesante y bueno lo que pasó, que la persona involucrada asumió su responsabilidad en lugar de invocar conspiraciones mundiales y que aceptó que lo que correspondía hacer era el paso que efectivamente dio. Todos los seres humanos corremos el riesgo de equivocarnos, todos los seres humanos corremos el riesgo de tomar malas decisiones, de hecho lo hacemos todos los seres humanos. Lo importante es reconocer, asumir responsabilidades y corregir. ¿Usted cree que hay una necesidad de la sociedad, de la gente, en tener título universitario? Sí, que el título universitario le da una prioridad en la sociedad, a las personas, y es por ello que de alguna manera muchas veces se inventan los títulos. La sociedad uruguaya siempre valoró los títulos en materia educativa y sin duda estamos viviendo en un mundo en donde los títulos tienen importancia porque cada vez hace falta formarse más para poder aprovechar las oportunidades que este mundo nos está planteando. Yo creo que más bien el problema está en que lo que se nos está debilitando es la vieja cultura de reconocer el esfuerzo, de reconocer el mérito, de reconocer que no es lo mismo hacer ciertas cosas o no hacerlas, terminar ciertas cosas o no terminarlas, y más bien por ahí creo que está la dificultad. Plantea que, por ejemplo, cuando alguien asume un cargo de gobierno se le chequee efectivamente su título y la validación del mismo, a pesar de que, como en el caso de Peña, no esté vinculada a su formación o no haya sido elegido para ese cargo por su título? Bueno, yo lo hago. En el Ministerio de Educación y Cultura, desde el día en que llegamos allí, quedó establecido que toda persona que accede a un cargo de confianza tiene que adjuntar y tiene que quedar archivado una fotocopia de aquellos títulos que haya declarado, obviamente. Eso fue una situación un poco insólita porque se lo tuve que pedir a gente que conocía toda la vida y que sabía perfectamente que había terminado sus estudios, pero si hay un ministerio donde no puede pasar esta clase de cosas es Educación y Cultura. Pero el ministro pasó con la directora de secundaria, que se Eso dijo no es, que fue un error. eso no es pero Ministerio de Educación y Cultura. no depende del Ministerio de Educación y Cultura. Pero una es una autoridad en la educación. Bueno, pero me está cambiando Por el tema. más que no dependa directamente. No, digo, siendo el ministro de Educación, No ¿usted puedo. cree que ella debió de haber tomado otra actitud y debió haber renunciado como renunció Peña? Yo no puedo decirle a ANEP lo que tiene que hacer. ANEP es un ente autónomo. Si yo le dijera lo que tiene que hacer, me acusarían y, en la medida en que sea cierto con razón, de estar violando la autonomía. Yo puedo decirle cómo estamos manejando las cosas en el Ministerio de Educación y Cultura y le aseguro que no hay nadie que esté en un cargo de responsabilidad política en el Ministerio de Educación y Cultura que en el caso de haber indicado en su currículum que tenía un título determinado, no lo haya presentado. Pero recién opinó de Peña.
¿Qué opina entonces del caso de la directora de secundaria, siendo que es una autoridad en la educación, por más que dependa de ANEP y no de su ministerio? Hasta donde sé es un Diciendo lo que usted caso, dice. hasta donde sé es un caso particular que entre otras cosas tiene que ver con las particularidades de un formulario que no distingue con suficiente claridad, o no distinguía en ese momento, no sé si sigue siendo el caso o no, entre las acciones de formación profesional y los estudios de posgrado. Y cambio de tema un segundo para preguntarle sobre el vandalismo. Se volvieron a registrar más actos de vandalismo en centros educativos. ¿Es un tema que preocupa? ¿Cómo se puede abordar? Sí, claro que nos preocupa y diría que de nuevo tiene que ver con esa necesaria recuperación de valores colectivos que los uruguayos tenemos que hacer. Fíjense que por eso, entre otras cosas, nosotros anunciamos en el último Día del Patrimonio que el próximo Día del Patrimonio de este año y toda la actividad de este año va a estar dedicada a honrar lo que llamamos constructores de escuelas y liceos, a arquitectos que dedicaron una parte de su actividad profesional a construir maravillas arquitectónicas como tenemos en el terreno educativo desde el siglo XIX hasta hoy. Parte de las razones por las que elegimos ese tema para el Día del Patrimonio es recordarnos como sociedad que toda la vida le dimos mucha importancia a eso, que toda la vida supimos valorar eso, que tenemos un fantástico patrimonio educativo acumulado a lo largo de más de un siglo y que no tenemos que perder sensibilidad respecto a eso. En las últimas horas salió un informe de Transparencia Internacional que marca a Uruguay como el país menos corrupto de América junto con Canadá. ¿Cómo tomó esta...? No lo vi en el informe, no puedo opinar nada porque vi algún titular por ahí, pero ni lo miré. ¿Pero se esperaba más o menos este resultado? Sí, creo que Uruguay tiene estándares muy buenos en la materia, que por supuesto hay que estar siempre atentos y hay que mejorarlos todo lo que se pueda, y ojalá otros países también mejoren mucho en esa materia.